Podcast número 4. ¿Cómo ser un superhumano? ¿Alguna vez te has preguntado si los superhéroes existen en realidad? ¿Te interesa conocer increíbles hazañas que algunas personas han hecho en la actualidad? Bienvenido a tu podcast en español intermedio número 4. Hola, ¿qué tal? Soy Jack. En este podcast te voy a introducir al fantástico mundo de Wim Hof y su método. Primero que todo, quiero dar las gracias a todas las personas que están escuchando este podcast y sobre todo decirles que estoy muy contento de poder ayudarles con su aprendizaje de español. Quiero aclarar que yo no tengo ninguna afiliación a la compañía de Wim Hof ni a ninguno de sus representantes. Este podcast lo hago por pura curiosidad y también porque este método ha impactado mi vida positivamente. Pero, ¿quién es Wim Hof? Él es un hombre que ha estado en una misión de cambiar la vida de las personas desde hace más de 20 años. La primera vez que escuché de Wim fue gracias a un amigo, el cual entrenó con él en Holanda y me habló de los beneficios increíbles de la respiración y cómo es posible romper las limitaciones de nuestro cuerpo a través de la meditación. La respiración consciente, también. En inglés, lo que llamarías mindfulness breathing. Y la disciplina. Después de esto, leí su libro, Becoming the Iceman, que traduciría en el español algo así como convirtiéndose en el hombre de hielo, del año 2012, en el cual Wim y Justin Rosales muestran al mundo cómo a través de la práctica y el control de la mente fueron capaces de hacer cosas nunca antes vistas con su cuerpo. Este libro tiene bastantes detalles que son muy graciosos y vale la pena leerlo. Allí me di cuenta que Wim es un hombre sencillo y realmente está dedicado a enseñar de la mejor manera a las personas a acceder a su potencial y entender el miedo. Personalmente, siempre he estado interesado en descubrir esta faceta humana. Una faceta humana quiere decir una de las muchas cosas que hacemos como personas o también otro lado de nuestras capacidades. Esta faceta en la cual la mente controla todos los aspectos del cuerpo. Este tipo de hazañas están registradas en las filosofías orientales o prácticas de los monjes budistas en Asia, y a su vez también los monjes Shaolin, quienes son todavía más populares por sus logros que son relacionados con la resistencia corporal. Pero, ¿quién es este hombre? Wim nació en 1959 y es holandés. Y a decir verdad, es casi un superhumano. ¿Pero por qué es superhumano? Este hombre tiene más de 15 récords Guinness, poniendo a prueba su cuerpo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el año 2000, Wim nadó bajo un lago congelado en Finlandia una distancia de 57.5 metros, o algo así como 187 pies, sin ninguna protección. Wim también ha estado sumergido bajo hielo por más de 90 minutos y este récord lo ha roto más de 12 veces. También se me olvidó decir
que Wim ha ascendido al monte Kilimanjaro y al Everest solamente en pantalones cortos y botas, sin ningún tipo de equipo o ningún tanque de oxígeno. Todos estos récords están registrados oficialmente y puedes encontrar los videos en YouTube. Esto la verdad te pone los pelos de punta. Esto quiere decir que es muy emocionante o que da miedo. Wim demostró con estas hazañas una y otra vez que su cuerpo y su mente estaban conectados en una forma particular, y esto resultó despertando la curiosidad de algunos científicos. En el año 2011, Wim tomó parte en un estudio en la Universidad de Radboud, en Holanda, en el cual demostró ser capaz de controlar el sistema autónomo voluntariamente, algo que no se había visto antes. Desde entonces, su labor de hacer su método mucho más popular y asequible tomó fuerza y por esto comenzó a popularizarse. En el año 2014, una docena de sus estudiantes fueron inyectados con una endotoxina, y estos demostraron que podían controlar su sistema simpático y su sistema inmune gracias a su entrenamiento en el método. Wim trabajó en los años 90 como instructor de barranquismo. Barranquismo es un deporte el cual se practica a lo largo de barrancos o de cañones, en los cuales se pueden encontrar una serie de obstáculos que deberán ser pasados para poder finalizar. El barranquismo se practica con equipo y es mejor hacerlo con un guía profesional. Este era el trabajo de Wim. Él también vivió en los Pirineos en España. Es políglota, ya que habla holandés, inglés, español y alemán. Su pasión por el aire libre lo llevó a escalar montañas y estar rodeado de la naturaleza y a aprender a controlar, experimentar y enfrentar el miedo. Este hombre multifacético, esto significa que tiene muchas habilidades o destrezas, a veces rodeado por controversia o por ideas disparatadas, ha causado un gran impacto en las vidas de muchos de sus seguidores y usuarios. Algunas ideas que él promueve son, por ejemplo, garantizar no tener más gripe ni resfriados si se sigue su método. O también decir que usando su método, enfermedades como el cáncer se pueden tratar más efectivamente. La verdad que estas afirmaciones son bastante controversiales en algunos campos de la ciencia y también son controversiales con algunas personas. A continuación te presento un resumen del método que él promueve y vende en sus cursos. Generalmente hablando, hay tres cosas principales, como son la respiración, las duchas de agua fría y la meditación. Estas tres cosas hechas en conjunto se podrían describir como los pasos base para el método. La respiración en el método de Wim Hof está basada en técnicas como la meditación Tummo y el pranayama, y consiste en tres pasos. Número 1. Respiración controlada. En ciclos de 40 respiraciones profundas, la idea es lograr la hiperventilación. Esto va acompañado de sensaciones de cosquilleo en las extremidades. Número 2. Retención del aire. Después de la hiperventilación,
se expira casi todo el aire dejando algo en los pulmones y se retiene hasta cuando se sienta la necesidad de respirar. Número 3. Recuperación del aire. Cuando la necesidad de tomar aire sucede, se toma una gran bocanada de aire, de oxígeno, y se retiene por 15 a 20 segundos. Después se continúa con el paso 1 y 2. Esta serie de 3 pasos se repite normalmente 3 veces. Esta es la respiración. Algunos de mis amigos y conocidos, la verdad, tienen la mayoría de problemas con las duchas frías. No con la meditación ni la respiración, porque las duchas de agua fría son un paso importante en el método. La verdad que toma tiempo para que te acostumbres a hacer esto, pero en cierto momento y después de cierta práctica, la verdad que se disfruta un poco. Pero, ¿qué te parece? ¿Te parece interesante o no? ¿Te gustaría practicarlo? Déjame un comentario y cuéntame cómo te va con este método. Mi correo electrónico es jack@quecosas.org. Si haces una búsqueda rápida por internet, encontrarás miles de videos acerca del método. Testimonios de cómo una y otra vez ha probado sus beneficios y un impacto positivo en la vida de muchas personas. Los practicantes de este método dicen que la práctica constante de este les ha ayudado a superar o a tratar enfermedades tan graves como asma, enfermedad de Lyme, artritis reumática y muchas más. La gran mayoría de declaraciones tienen algo en común. Las personas quienes sufrían estas enfermedades habían ya determinado mentalmente el quedarse como víctimas de la enfermedad. Y es muy interesante ver cómo con el método y la práctica ellos empiezan un camino de conexión con sus cuerpos y lo que se podría denominar como recordar cuando su cuerpo estaba en plena forma. Y esto es la clave. Wim Hof te desafía a romper las ideas fijas en tu mente y poner toda tu energía en controlar tu cuerpo y entender tus miedos. Por otro lado, entre los años 2015 y 2016, hubo 2 accidentes que involucraron a 2 personas quienes se ahogaron, al parecer, por practicar el método en aguas poco profundas. Sin embargo, las declaraciones no son totalmente claras ni involucran directamente al popular método. Espero que te hayas divertido escuchando este podcast, tanto como yo haciéndolo. La verdad que es muy interesante hablar de personas que están en el mundo haciendo cosas buenas por los demás. En mi próximo podcast voy a hablar de Netflix. Recuerda que si quieres el texto escrito de este podcast, tienes que ir a quecosas.org y verlo gratis. Suscríbete a mi canal, déjame un comentario y comparte este podcast en las redes sociales. Dime qué cosas te gustaría escuchar en ¿Qué cosas? Tu podcast. Gracias y hasta la próxima.